Estamos ya en línea con Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional por el Frente de Todos, con una gran agenda para abordar. ¿Qué tal, Sergio? Nico Fiorentino te saluda, ¿cómo estás? Hola Nico, buen día, saludos a todos en el estudio y a toda la audiencia. Bueno, la primera pregunta es muy obvio y es ¿qué sabés del acuerdo con el FMI, Sergio? Bueno, yo estuve con el ministro de Economía de la Nación antes de ayer y lo veía muy optimista en cuanto a que podía arribarse a un acuerdo. En esa charla que abordamos me parecieron importantes 3 puntos. Uno, que ratificó lo mismo que había dicho el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y él también cuando fue a la CGT, que se estaba planteando una negociación en términos de pagar con el crecimiento y no con un ajuste. Por lo que he leído en los medios hoy en la mañana, en ese sendero se formalizaría hoy el acuerdo. Y los otros 2 temas importantes que me parecieron y que hacen a la actividad sindical es que no estaba en la mesa de discusión del fondo, como habitualmente pone el fondo, una reforma laboral ni una reforma previsional. Así que con esas 3 tranquilidades uno aspira a que el acuerdo al que haya arribado sea el mejor para la Argentina. Ahora, vos en términos de expectativas, sabemos que nada está oficializado, o te propongo hablar más o menos de la información más o menos consolidada que está circulando, la posibilidad de una convergencia hacia el déficit cero en 2025, es decir, de acá a 3 años. Sí. ¿Vos sos optimista de que Argentina puede cubrir ese déficit con crecimiento sin caer en un ajuste de acá a 3 años? Bueno, hay indicadores económicos que muestran que la economía va recuperándose rápidamente, ¿no? Así que me parece que uno puede llegar en una situación distinta a la que está hoy Argentina. Hoy Argentina viene de un proceso en donde claramente ha tenido que recurrir a distintos instrumentos que le han generado déficit para poder sostener el funcionamiento del Estado, de la sociedad, de los que menos tienen en el marco de una pandemia, ¿no? Así que creo que despejada esos niveles de gastos propios de la pandemia, algunos llegaron para quedarse. Por ejemplo, la vacuna llegó para quedarse. Sí. Claro que era algo que no estaba previsto y que insume dinero, pero mucho de ese gasto que hubo, que fue más gasto, más que gasto fue inversión, porque hubo que equipar hospitales y demás. Yo creo que hoy no está en la agenda. Aparte, como en principio pareciera que no hay vencimiento estos años tampoco para abonar, también sería bueno que ese dinero se vuelque en la producción y calculo que sí, que la reactivación económica son 3 años como para que Argentina esté holgado y pueda desde ese lugar de crecimiento poder pagar. Sergio, en la reunión con Guzmán, ¿hablaron de paritarias? Sí, hubo un intercambio, obviamente. Él no regula las paritarias, pero sí yo le adelanté la posición del gremio, que iba a ser reclamar un acuerdo puente por 3 meses, y cuando las variables macroeconómicas estén estabilizadas luego del acuerdo con el fondo, llegar a un arreglo definitivo. No le pareció mal, y sí me volcó su concepto de que es idea del presidente y él en economía, que normalizar la situación económica, los salarios, aquellos que perdieron con la inflación, empiecen a recuperar. En el caso nuestro, cerramos una muy buena paritaria a fin de año, quedamos por encima de la inflación y aspiramos a preservar ese poder adquisitivo durante el 2022 o a incrementarlo cuando los números de la economía estén más calmos. ¿Es una deuda de este gobierno, independientemente del contexto? No quiero minimizar en lo más mínimo el impacto que puede tener la crisis global del capitalismo más grande de los últimos 100 años, pero digo, incluso dentro de ese marco, ¿es una deuda de este gobierno la mejora de las condiciones salariales después de lo que fue el impacto de el gobierno de Mauricio Macri directamente sobre el salario? Bueno, está claro que la expectativa del gobierno fue mejorar esa situación, y en algunos casos se pudo dar porque las actividades lo permitieron, o porque siguieron funcionando, o porque tuvieron continuidad, como en el caso nuestro, y en otras no ha tenido la misma. Ha sido dispar y desigual, creo, los aumentos, y tuvo que ver mucho la situación de restricción económicas que hubo, de actividades económicas, mejor dicho, que hubo durante la pandemia. En el ideario del presidente, por lo que he hablado las veces que he hablado con él y del propio ministro, está este concepto de que se le tiene que ganar la inflación. En el caso de mi actividad, por ejemplo, nosotros pudimos preservarlo durante pandemia y algunas centésimas le ganamos este año que terminó, así que
Creo que con la decisión política en ese sentido, la decisión política que tiene el ministro de Trabajo, que cuando las paritarias quedan cortas las reabre y no pone en tela de discusión si se tienen que reabrir o no, esa decisión política impulsa que lo demás sea tarea de los dirigentes sindicales. Igual vos sabés, Sergio, que bancarios, aceiteros, incluso hasta camioneros son en general acuerdos paritarios que el resto de trabajadores de otros gremios un poquito les envidiamos. Bastante. Sí, son acuerdos importantes generalmente, eso es cierto, y también tiene que ver con el desarrollo de las actividades. La actividad aceitera es una actividad estable, la actividad nuestra, bueno, ha tenido vaivenes de muy buenas situaciones y otras situaciones no tan buenas, pero ganan plata, no es que pierdan, ¿no? Ganan menos en todo caso. Y se puede discutir de otra manera. Yo también entiendo que hay compañeros que a veces en sus organizaciones sindicales tienen la amarga tarea de tener que discutir porque la actividad ha caído de modo tal que a veces pierden puestos de trabajo y a veces hay que discutir no tan arriba la discusión salarial y preservar el empleo. Así que hemos tenido 2 años de pandemia donde ha habido restricción económica y eso lamentablemente condiciona muchas cosas, condiciona la negociación paritaria para el dirigente, condiciona la actividad económica y condiciona la cuestión fiscal para el gobierno que no recauda. Así que esperemos que esta reactivación que se está dando sirva para que ese concepto político de que los trabajadores que perdieron durante 4 años el 24% del poder adquisitivo del salario durante el gobierno de Macri lo recuperen se pueda cristalizar. Sergio, te llevo un poquito de nuevo al FMI, pero ahora enfocado a otro lado. Además de dirigente de la bancaria, sos desde el 10 de diciembre diputado nacional. ¿A qué Juntos por el Cambio imaginás en el Congreso cuando se tenga que discutir esto? ¿Imaginás a un Juntos por el Cambio responsabilizándose en términos políticos de este acuerdo, acompañándolo, o más en tono bélico, que es lo que vimos en las últimas semanas o a fin de año pasado? Yo no veo una actitud responsable de ellos. Me parece que haber planteado que para sentarse a discutir no se sientan en el despacho del ministro de Economía, sino que el ministro tiene que ir al despacho de ellos al Congreso, es cambiar el eje de la cuestión, porque los que produjeron esta situación de vencimientos atosigando la economía argentina fueron ellos endeudándose de un modo descomunal con algo que no podían devolver. Entonces, en lugar de tener el criterio de vamos a la Casa de Gobierno a ver cómo podemos ayudar, porque nos convoca el ministro para ayudar, le decimos al ministro, no, vení y decinos cómo lo vas a resolver vos. Este es el gran problema y el dilema. Y el dilema es precisamente que no se hacen cargo. Entonces, no los veo haciéndose cargo y los veo en la misma actitud que han tenido hasta ahora. Es como, te diría casi una actitud psicópata, ¿no? Porque es el que hace daño y no registra el daño que hizo. Y al Frente de Todos lo ves unido detrás de sea cual sea el acuerdo de la negociación a la que llegue Martín Guzmán. No, está claro que en el bloque nuestro y en función de los conceptos que siempre dio el presidente, la vicepresidenta y el ministro, de que era un programa que tenía que pagar sobre la base del crecimiento, y creo que están dadas las condiciones, ya veremos la letra chica, pero están dadas las condiciones en ese sentido, no va a haber problema. Nosotros hemos tenido un bloque que más allá de sus matices, porque precisamente es un bloque plural, inclusivo, donde hay distintos sectores, sindicales, políticos, movimientos sociales, hemos acompañado las leyes por unanimidad, y nosotros, cuando habla el representante del bloque, es Máximo Kirchner, y por la presidencia del bloque habla uno solo. Cuando yo miro del otro lado hay 6 o 7 que hablan por el mismo bloque como presidente de su bloque. Entonces, de este lado yo considero que tenemos una unidad bastante importante. Esperemos que del otro lado algún sector de la oposición considere tener responsabilidad y asumir sus culpas de que ellos nos empujaron a esta situación y tienen que acompañar en el Congreso. Estamos en línea con Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional por el Frente de Todos. Te hago las últimas dos, Sergio. Está en discusión internamente en la CGT si convocar o no convocar, si ir en forma institucional o que vayan adhiriendo cada sindicato a la movilización del 1 de febrero en demanda de una mejor justicia
Justicia o en contra de el trabajo que viene haciendo hasta ahora la Corte Suprema de Justicia. ¿Vos tenés una posición personal sobre esto? ¿Se está dando esta discusión en el marco de la CGT? No, en la CGT no se ha discutido, no ha habido reuniones del Consejo Directivo, no ha sido tema de discusión, por ende, en esas reuniones. Sí te puedo decir, como corriente federal que integra la asociación bancaria con otras organizaciones sindicales, nosotros vamos a acompañar, creemos que tienen que haber cambios en la justicia, tiene que haber una justicia con paridad de género, por empezar, ¿no? Hablamos de la paridad de género y ellos emiten fallos sobre paridad de género y son 4 hombres, ninguna mujer. Segundo, tiene que haber una corte interdisciplinaria, no veo nunca un abogado laboralista en la corte. Y tercero, tiene que ser una corte que atienda todas las problemáticas, no solo lo de los poderosos cuando te suben una cuota o cuando te declaran servicio público la telefonía celular y la TV por cable. Yo nunca vi, siempre digo, a algún compatriota mío en estado de pobreza que llegue a la Corte Suprema de Justicia. Sí veo a los grandes poderosos que sacan fallos rápidos. Y también me genera cierta preocupación que haya 2 miembros de la Corte que hayan aceptado ser en un primer momento puestos en sus funciones por un decreto que después, ante el escándalo jurídico que era, tuvieron que corregirlo, ¿no? De utilizar los mecanismos institucionales. Si 2 jueces que tienen que analizar el máximo de la madre de las leyes, que es la Constitución argentina, aceptan ingresar en el marco de algo que es ilegal, no quiero pensar a la hora de fallar cómo fallan, si la interpretación básica de la disposición de su cargo arrancó como fruto prohibido, digamos. Y la última tiene que ver con el fútbol, con Independiente. ¿Vas a acompañar la reelección de Hugo Moyano como presidente del club? Sí, estoy, inclusive ya estaba en la lista como secretario deportivo y sigo en el mismo cargo. Me parece que hizo una importante gestión en el club y que bueno, merece la reelección y creo que los socios en general, más allá del fuego mediático que hay, los socios en general valoran que Independiente hoy tenga un club como lo tenía. Recordemos que cuando asumió Moyano la presidencia del club, era un club en un estado de ebullición muy importante, sin plantel. En ese momento, previo a que él asumiera, estábamos en otra categoría y él hizo un gran esfuerzo y me parece que ese gran esfuerzo sirvió y ayudó. Tuvo 2 méritos deportivos, 2 títulos internacionales y creo que está bien que continúe. Sí, lo voy a acompañar, sí. Y cuando ves lo que está pasando actualmente con el plantel, digo, la idea de Chino Romero, la venta de Alan Velasco, lo que pasó con los intentos de, no sé, pienso en Elías Gómez o de repatriar a Ezequiel Barco que va a terminar jugando en River, ¿mantenés la misma mirada sobre la administración del plantel? Sí, los planteles de fútbol, lamentablemente en Argentina, y no es situación de Independiente, sino es de la mayoría de los clubes, es que vos generás jugadores cada vez más jóvenes y cada vez duran menos en los clubes porque hay necesidades económicas, ¿no? Así que no es nada que no le pase a otras entidades, salvo aquellas que tienen un éxito deportivo prolongado en el tiempo y les permite generar ingresos desde ese lugar, ¿no? Cuando vos sos campeón reiteradamente, seguramente tus sponsors te van a pagar más. Cuando no tenés triunfo deportivo tan asiduo, seguramente tus sponsors te van a pagar menos. Cuando vos tenés un jugador que tiene la posibilidad de jugar, como lo que pasó con este chico Elías Gómez, de jugar Copa Libertadores, no tiene ser campeón, bueno, eso lo seduce al jugador y seguramente toma esa decisión. Yo creo que nosotros tuvimos un gran técnico como Falcioni que ordenó al equipo y hoy tenemos un gran técnico que era el técnico más buscado después de Gallardo por todos los equipos, un técnico joven que le está dando un potencial y una mirada al equipo que puede ayudar a que los jóvenes que tiene Independiente, más incorporaciones que seguramente se van a empezar a formalizar, sea un equipo competitivo y que nos ponga en un lugar importante en el fútbol argentino, que es donde está Independiente y seguramente tendrá el mérito y el éxito deportivo que corresponde. Yo de la parte de dificultades para traer jugadores no sé mucho, pues soy hincha de River, Sergio. Somos como los aceiteros del fútbol, ¿viste? Sí. Ustedes están dulces de verdad, después de la venta de este chico del 9, Julián Álvarez. Te dejo un abrazo grande y nada, veremos si en las próximas horas se confirma lo que venimos hablando. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias. Saludos a toda la audiencia, a todos tus compañeras y compañeros del estudio.